Señor, muchas gracias. Bendito eres. Bendito eres tú, Señor, que está aquí con nosotros. Bendito porque nos hace reflexionar en algo que justo antes de empezar a hablar contigo, sé que pusiste en el corazón el entender que somos bendición por encima de nuestras limitaciones, porque somos luz de las naciones, somos la sal de la tierra. Pero a veces decimos, Señor, ¿cómo lo hago? No tengo ni la capacidad de estar en tantos lugares donde se es necesario. No tengo tampoco la libertad a veces porque hay limitaciones, por ejemplo, económicas, financieras, que yo quisiera ir a más lugares, pero no puedo, porque la cotidianidad, las exigencias de mi trabajo, de mi casa, no me permiten hacer. Y tú nos pones como luz de las naciones. Primero porque iluminamos y como luz tuya, la luz tuya en nosotros, ¿dónde estamos? Y ahí por eso es que cada cristiano hace su labor donde está, pero también porque donde no podemos llegar físicamente, podemos llegar, es más, llegamos a través de la oración, cuando el requisito es creer y por creer que tu buena voluntad tiene poder, Señor, buscamos esa voluntad y aprendemos a hablar contigo, Señor. Aprendemos a tocar tu corazón con peticiones que a ti te agradan, Señor, peticiones que tú quieres responder. Y ahí es donde también, Señor, esto nos pone a meditar cuántas peticiones no se cumplen por dos cosas. Una, porque tú nos dices que oremos sin cesar y no lo hacemos. Y hasta si nos descuidamos, podemos pasar días sin orar. O muchas oportunidades para orar que se desperdician. En el interín, entre cosa y cosa, entre situación y situación, entre agobio y agobio, entre entusiasmo y entusiasmo también. Debemos orar entre los entusiasmos, entre las victorias para darte gracias, para que nos des un corazón humilde. Y entre angustia y angustia para echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros y que no sea nuestra carne reaccionando mal ante las angustias. Porque como aprendimos también en el tema de la reunión familiar del fin de semana, Señor, tú no quieres que por falta de esperanza caigamos en la desesperanza más bien y en la desesperación y terminemos pecando, actuando en nuestra carne. Por eso entre angustia y angustia tiene que haber oración, pero entre victoria y victoria también, Señor, para no envanecernos, para no desviarnos, para no enredarnos, para que el enemigo no utilice nuestras victorias para, para dañarlas, para diluirlas, para adulterarlas, para manipularnos, Señor, porque en el entusiasmo podemos ser de repente por las emociones y no por el espíritu muy maleables, muy manipulables, Señor. Tú, como te decía, a veces no respondes porque no oramos, no oramos, Señor. O la otra es porque oramos pero no conforme a tu voluntad. Por eso enséñanos, Señor, motivándonos por su dedo y motivados nosotros mismos, porque también tenemos que tomar decisiones, no esperar ahí cuando el Señor me ponga las ganas de orar, sino obedeciendo a tu palabra, orando sin cesar. Enséñanos a orar. Aquí estamos para orar, pero ¿cómo pedimos? Según la carne y por eso no recibimos, o conforme al Espíritu y por eso vemos el poder tuyo manifestado, Señor. Enséñanos a orar, incluso limpia las motivaciones espirituales de las carnales, porque es como que yo ore para que esta iglesia crezca por razones espirituales, pero la mezcle o la termine, esas razones espirituales las termine cambiando por importancia, por preponderancia, por vanidad, por poder financiero, por demás cosas, Señor, como ha pasado en muchas iglesias, Señor. Incluso que las razones puras no las llenemos luego, le vayas insertando poquito a poquito pecados, otras intenciones, y por eso, Señor, también veamos que las oraciones y las bendiciones de esas oraciones terminen dañando, no porque la bendición daña, sino porque no supimos asimilar esas bendiciones. O terminemos limitándolas, Señor, porque ¿por qué, Señor? Y de qué manera podemos esperar que tú cumplas peticiones que a ti no te agradan, porque tú eres el que da, pero no solo el que da, sino el que tiene la autoridad y la sapiencia para dar lo que es justo, lo verdadero. Señor, enséñanos también mucho más. Hoy queremos aprender acerca de ti. Enséñanos más acerca de ti. Necesitamos profundizar en quién eres tú, con quién nos relacionamos, con quién estamos cada día, Señor, para tener una relación más justa, porque justo
tratarte conforme a un juicio verdadero de quién eres tú, nuestro Señor y Salvador, y también por eso no podemos negar que al conocerte a ti es amarte. El conocerte verdaderamente a ti es amarte, adorarte, rendirnos delante de ti. Con corazones puros, porque tú también dices, acércate a mí, pero con corazón puro, sin doble ánimo, con manos limpias. Señor, gracias por esta oportunidad y haznos, Señor, personas ajustadas a tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús, en tu propio nombre, te damos gracias por esta mañana. Por supuesto, te damos muchas gracias. Amén. Buenos días a todos, feliz lunes y hoy quiero que meditemos conforme a la palabra que se titula, y esto entre signos de interrogación, ¿soy cristiano para conocer a Cristo? Interesante. Y no es una pregunta innecesaria que se cae su peso, no. Aunque la palabra dice que debemos conocer a Cristo y que el mejor para conocer a Cristo, que su palabra, su espíritu puesto en nosotros y una iglesia donde nos animamos, donde estudiamos, donde nos exhortamos, nos corregimos, incluso en estos errores que podemos tener doctrinales. Y a pesar de todo eso, que todo nos dice, todo la palabra, el espíritu, la iglesia, todo nos dice, conoce a Cristo, no siempre es nuestro plan, nuestro propósito, porque podemos terminar o empezar queriendo buscar más bien la bendición, la compañía, el ambiente. Ay, qué bonito el ambiente donde la gente canta y se siente bien. Pero soy cristiano para conocer a Cristo. En Filipenses capítulo 3, esto es una demanda. Vamos a leerla en la versión 1960, Reina Valera 1960, pero si tienen a mano estos primeros dos versículos que vamos a leer de Filipenses 3 en la versión Palabra de Dios para Todos también, esa que se está usando en medio de la formación del proyecto Felipe. Entonces, pero si tienen solamente la Reina Valera 1960, no hay problema. Bueno, bien, dice Filipenses 3, respondiendo a esta pregunta, ¿soy cristiano para conocer a Cristo? Y más bien, ¿es necesario, indispensable conocer a Cristo? ¿Es prioridad? Pues dice Filipenses 3, del 10 al 11, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Quiero agregar aquí, o quiero hacer una comparación, una lectura comparativa con estos dos versículos en la palabra de Dios para todos. Filipenses 3, del 10 al 11. Dice, lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con él sus sufrimientos. También quisiera ser como él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Aquí, esto nos debe inquietar. Primero, nos inquietamos por conocer a Cristo y experimentar o participar. Experimentar, dice una versión, la otra participar es exactamente lo mismo en los padecimientos del Señor, en el poder de su resurrección. Y también, ¿por qué no? Por supuesto, prepararnos a una muerte como la de Él. O sea, en ese sentido, conocer lo que Él vivió. ¿Por qué vivió nuestro Señor Jesucristo aquí mientras estuvo? Porque no es que vivió y ya dejó de vivir, no. ¿Por qué tuvo un paso como ser humano para luego ya, bueno, estar como lo que siempre fue Dios, a la diestra del Padre? Pero ¿por qué le tocó? Y no por plan de hombre, sino por voluntad del Espíritu, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todo en unidad, que Él viviera estas cosas. ¿Y por qué es importante para nosotros conocerlo? ¿Por qué es importante? Aquí ya se ha generado esta inquietud. ¿Por qué es importante? Y cómo hasta tiene que ver con lo último que dice el versículo 11. Y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Aquí hay algo que también me gusta insistir mucho. No se salva a la persona porque dice, yo sé que el Señor es mi salvador, Él me va a salvar, sigo mi vida
y después Él vendrá por mí, aunque me tome en mi vieja manera de vivir. No, yo tengo que conocer la vida de Cristo para como nueva criatura, no es que sea aceptarla, es anhelar que se reproduzca la vida de Cristo en mí y que los padecimientos lo viva como si fuera Cristo. Es más, mire, les voy a dar una gran ventaja. Cuando nosotros estamos dispuestos a pasar los mismos padecimientos que hemos estado viviendo, pero con el poder de Cristo, con la perseverancia de Cristo, la pureza de Cristo, el valor de Cristo, es mucho más fácil. Porque Cristo pasó unas situaciones muy fuertes. Que si la comparamos con que no sé si me alcanza para hacer supermercado. No sé qué voy a hacer con este problema que me metí, que se puede resolver, pero que es como engorroso, es pesado. Ay, ya no sé cómo hacer para soportar a mi compañero de trabajo. Eso me compara con lo que Cristo atravesó. Para Cristo nuestra vida es un paseo, donde ni siquiera una gotita de sudor sale de su frente. Para nosotros lo que es carga, para Cristo es muy fácil. Por eso es que ya no debo vivir yo, sino Cristo debe vivir su vida en mí. Pero para eso yo tengo que anhelar tener participación, tener paralelo con la vida de Cristo, que Cristo viva estas situaciones en mí. Dice Lucas 23, porque ¿cuál es el beneficio? Recuerden lo último que yo le había dicho de comprender que el aceptar la vida de Cristo en mí, o sea que con eso Él es el Señor de mi vida y Él determina, y si me toca sufrir, lo sufro porque el Señor me manda, con eso puedo alcanzar, como dice Pablo, llegase a la resurrección entre los muertos, o como dice en la otra versión, Pablo mismo lo dijo en la versión La Palabra de Dios para Todos, y de alguna manera puede alcanzar la resurrección de los muertos, porque vuelvo, insisto, para que no nos llevemos el gran chasco eterno de condenación, debemos entregarle nuestra vida a Cristo. Él es nuestro Señor. Y lo que vivo en la gloria, en las alegrías, lo vivo como lo viviría Cristo, como lo vivió Cristo. Cristo no se dejó llevar por el entusiasmo en la boda de Caná y se embriagó. En medio del entusiasmo, Él se mantuvo con santidad. No se dejó llevar por el jolgorio y de repente voy a conocer chicas y voy a pecar. No, lo vivió con santidad, pero así también la angustia. No renegó, no cortó orejas como Pedro, no huyó como el resto de los discípulos, no dudó como Tomás, nunca dudó, se mantuvo firme. Y eso nos garantiza a nosotros un señorío, que también ese señorío nos lleva a la seguridad de que con Él estaremos eternamente. Lucas 23, vamos a ver el Lucas 23, versículos 39 en adelante. El famoso pasaje donde hay dos malhechores, pero hay uno que descubre algo. Y al descubrir algo, toma una decisión para su eternidad, para su bendita eternidad. Dice Lucas 23 desde el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estaréis conmigo en el paraíso. Él conoció, entendió quién era Cristo. Primero, no era como los hombres, no era como ellos. Cuerpo humano, pero no era como ellos. Era inocente, no era injusto. Era justo que ellos padecieran, no era justo que Cristo padeciera. Pero también conoció, entendió que era Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, reconoció que era el Señor. ¿Cuál fue el resultado de eso? Primero, ya no criticó, ya no cuestionó, ya no fue como el otro que dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es más, si me pongo, esto no lo dudo, si Cristo le hubiera dicho en ese momento a ese malhechor, bueno, me puedo salvar a mí mismo y a ustedes, pero también te presento otro cuadro. Muero yo
y se salvan ustedes o me salvo yo y mueren ustedes. ¿Qué creen que hubiera dicho ese malhechor? Sálvanos a nosotros. Eso es no aceptar la cruz de Cristo. No entender que tenemos que padecer porque es justo para nuestra purificación, nuestra santificación, el nacer de nuevo. Y esto me recuerda muchas veces lo que el que cristiano que no conoce a Cristo aspira en la iglesia. Señor, dame, respóndeme, provéeme, consiénteme, ¿y sabes qué? Consiénteme, dame, consiénteme, provéeme, procúrame, guárdame. Y no estoy dispuesto a vivir la vida de Cristo. Es más, dime, ¿qué es lo que voy a recibir para tener las manos llenas? Dime qué te tengo que dar para poner las manos detrás, para ocultarlas. Dime para no estar allí. Quien conoce a Cristo sabe que Cristo vino aquí a servir, no a ser servido. Quien conoce a Cristo y sabe el resultado de eso y que sobre todo esa vida de Cristo, que tuvo efectos hasta ahora y lo tendrá hasta la eternidad, pero ¿cómo tiene efectos hasta ahora que el evangelio ha llegado a nuestros países? Obviamente, indiscutiblemente, se tiene que reproducir en nosotros, porque Cristo está en nosotros, porque es que también a mí ya la cabeza se me pone otro tamaño, ya las ideas no caben en el corazón y tengo que decirle, Señor, dame más entendimiento, agrande mi corazón para esto. Resulta que el Señor quiere reproducir esas obras en nosotros y que ahí tiene otro peso cuando dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Recuerden que se lo escribió a los Corintios, Pablo. Pablo se los definió y se los dejó establecido para los Corintios y para nosotros que leemos esta carta, 2 Corintios, que él quiere vivir su vida en nosotros. Tiene el proyecto vivir su vida en nosotros. Pero ¿cómo voy a darle cabida a alguien que yo no conozco? Porque esa es la otra. Si Cristo nos ha dado su espíritu para vivir su vida en nosotros, yo tengo que conocer las maneras, los propósitos de quien vive en mí para no estorbarlo. Y esto es interesantísimo. Cristo quiere vivir su vida en mí. Si yo no entiendo quién es Cristo, qué es lo que Él quiere y cómo lo hace, voy a terminar estorbándolo. Es como quien aloja, se me ocurre algo, como quien aloja en su cocina al mejor chef sobre todo de estos alimentos preparados con esencias naturales, con las mejores hierbitas, las mejores especias naturales, y por no conocer los procesos le pone puro artificial, pues, caldito de pollo, cubito de pollo, pues. No conoce los procesos y no va a poder hacer fluir la obra del Señor. Termina estorbándole. No pone estorbo quien conoce a Cristo y lo que es, no pone estorbo con sus hábitos, con sus palabras, porque puede ser que Cristo quiera hablar a través de nosotros y nosotros con las mismas malas palabras de antes, o con las palabras de incredulidad. El lenguaje del Señor es de fe y el de nosotros es incredulidad, porque no conocemos al Cristo que vive en nosotros. No conocemos, porque si conociéramos quién es el que está dentro de nosotros, yo no diría, yo no puedo, sino más bien, todo lo puedo en Cristo que está dentro de mí y me fortalece. Y por Él yo lo puedo. Es más, humildemente, sí, yo no lo puedo, pero tengo a Cristo. Y Él me fortalece y me permite, me capacita y me hace plataforma para sus milagros. Dice Salmos 14 lo siguiente acerca del Señor y que aplica muy bien para considerar si es que no conozco a Cristo porque no lo reconozco. Porque no conozco a Cristo no porque no tenga la inteligencia para comprenderlo, sino porque no tengo la disposición del corazón. En Salmo 14, de hecho, se nos asegura que así como lo contrario de la salvación, que es por el conocimiento de Cristo, el ignorarlo intencionalmente nos lleva a la condenación. Y con esto que debe quedar algo bien claro. Nadie se perderá por falta de inteligencia. No. Porque, es que yo no entendí que Cristo era porque es que tengo un coeficiente intelectual muy bajo. No. Nadie se perderá por falta de inteligencia, sino por abundancia de maldad.
Porque de hecho el Señor, ¿a qué toma? A los simples, a los viles, a los menospreciados, a los que no eran sabios, a los necios de este mundo, necios para el mundo, sabios para el Señor. Porque dice Salmo 14, versículo 1 y 2. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No el de poco coeficiente intelectual, porque necio es insensato. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Aquí como podemos ver por qué dicen en su corazón no hay Dios, porque se han corrompido, porque quieren vivir en la corrupción, en obras abominables, que no quieren hacer el bien. Prefiero decir no hay Dios porque no me conviene. ¿Quién fue quien, por ejemplo, demostró que prefería a un Dios que lo salvara, pero no que lo gobernara? El malhechor que le dijo, si eres Cristo, ven, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Realmente, ¿hasta qué punto fue una frase muy elegante como para ganarse el favor de Cristo? Sálvate a ti también. Sálvate tú, sálvanos a nosotros, cuando en su corazón estaba, sabes que lo que quiero es estar fuera de esta cruz para seguir viviendo mi vida. Mas el otro sí reconoció, buscó a Dios en ese momento. Le quedaban los minutos contados, lo buscó a tiempo, lo reconoció como rey, lo reconoció como alguien justo, alguien que no merecía eso. Y miren el regalo que para la eternidad se llevó. Él conoció a Cristo. ¿Y qué es conocer a Cristo? Conocer sus atributos, conocer todo lo que Él es, sus atributos, su poder, su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, pero también su amor sin fin, su paciencia inagotable, su perseverancia en nuestra obra. ¿Y por qué también debo conocer estos atributos? Porque cuando yo sé que Dios me ama sin fin y el Hijo de Dios, Dios Hijo, que es Cristo, me ama sin fin, tiene una paciencia impresionante, no humana, una perseverancia no humana, una misericordia no carnal humana. Y sigue y sigue y sigue y sigue, porque el fin de nuestro Señor Jesucristo es que yo sea salvo. ¿Cómo no voy a rendir a Él? A menos que yo, sabiendo quién sea Él, quién es Él, diga, pues prefiero estar en mis propias necedades. Y ahí diré, Él no es mi Dios. Es Dios, pero no es mi Dios. Así que no estoy dispuesto a vivir su vida, ni que lo intente, que yo lleve sus marcas. Conocer a Cristo es amarlo. Si con algo podría sintetizar este tema. Conocer a Cristo es amarlo, porque es conocer el amor que Él tiene para nosotros, que tuvo en la cruz para nosotros, que tuvo desde antes cuando se preparó y no renunció y anunciaba, porque Él siempre supo, porque la muerte en la cruz no lo tomó por sorpresa, siempre supo cuál era su fin. Sabía cuánto iba a ser despreciado, cuánto iba a ser abandonado, cuánto iba a ser motivo de burla, de chanza, de pelearse por sus vestidos, de quitarle dignidad. Y cuánto después de él iba a seguir ocurriendo esto, porque eso no culminó cuando se rasgó el velo del templo y dijo, oh, todo el mundo este es Dios, vamos a respetarlo. Ha seguido pasando y se ha ido agravando. Pero cuando yo conozco, a pesar de eso, como Cristo, sabiendo lo que le esperaba en ese momento y por siglos de desprecio y rechazo, yo lógicamente tengo que decir, este es mi Dios. A Él amaré y en Él viviré. Y Señor, haz lo que tú quieras con mi vida. Porque por mi vida hiciste mucho, ahora con mi vida haz lo que quieras. Y esto que nos quede claro. Por nuestra vida hizo todo, no mucho. Por nuestra vida hizo todo. Es justo que todo lo hagas con nuestra vida ahora, para otros también, para la salvación de otros. Les invito a que oremos. Señor, muchas gracias porque tú nos dices en tu palabra, como instruiste a través de Pablo a los filipenses y para todo lo que hasta la posteridad vamos a seguir leyendo estas palabras, Señor, es indispensable conocerte a ti. Conocerte es amarte. Conocerte es saber que si tú vives en nosotros, no podemos, y esto Empieza otra vez. no podemos poner estorbos, Ah, no podemos poner estorbos a tu causa, no podemos poner estorbo a lo que tú quieres hacer en nosotros, no podemos poner estorbo, Señor, a la buena obra que has planeado para hacer aquí en nosotros. Conocerte a ti es
colocar todo en nuestra alma para tu servicio y quitando todo estorbo. Nuestro lenguaje, nuestras actitudes, nuestro manejo de tiempo. Es darte tiempo, es darte todo lo que necesitas para glorificarte. No solo con respecto al alma, sino glorificarte nosotros y quitar de nosotros lo que a ti no te agrada. Porque cuando yo conozco, amando a quien conozco, también quito delante de esa persona todo lo que desagrada, todo lo que molesta. Por amor a quien me salvó. Señor, yo te doy muchas gracias por esta mañana y te bendigo en esta mañana en nombre de Cristo Jesús. Amén.